Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. En nuestro estudio en este momento vamos a continuar con la temática que teníamos en el tema anterior y en otros temas anteriores que también estamos estudiando, porque estamos analizando acerca del día en que Dios hizo el pacto con Israel. Y también estamos estudiando acerca de la ley de Dios, porque en esa ocasión en que Dios está haciendo el pacto con Israel, también está dándole la ley de Dios. Leímos una declaración en, en Deuteronomio capítulo 9, donde se señala cómo fue que la ley de Dios fue escrita. Dice en Deuteronomio 9, capítulo 9, versículo 10, y el Señor me dio las dos tablas de piedras escritas por el dedo de Dios, con todas las palabras que Él os había hablado en el monte desde el fuego el día de la asamblea. Así que aquí en Moisés utiliza la palabra que la ley de Dios, las tablas donde estaba escrita la ley de Dios, fue escrita con el dedo de Dios. Ya hablamos algunas cosas en el tema anterior, pero en este tema vamos a enfocarnos directamente en esta expresión escritas con el dedo de Dios. En nuestro tema anterior estuvimos leyendo en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el versículo 11, acerca de esta expresión del dedo de Dios. Aquí Jesús está hablando acerca de lo que ocurrió cuando Jesús estuvo sanando enfermos, echando fuera demonios, que una persona que estaba muda por el demonio que lo tenía mudo, Jesús lo liberó y el, el que estaba eh, poseído por el mal pudo hablar después de su liberación. Y los que estaban allí, algunos de los que estaban allí, comenzaron a acusar a Jesús de que él hacía esto por, por Beelzebú, o sea, por el poder de Satanás. Cristo hacía esto. Cristo replica y le dice a los que estaban allí que un reino dividido no puede progresar. Si Satanás es el que libera al poseído por el mismo Satanás, entonces está dividido. Y entonces Jesús dice cómo fue que él liberó a esa persona que estaba poseída. Y entonces vamos a leer en Lucas capítulo 11 y versículo 20 lo siguiente. Pero si por el dedo de Dios yo echo los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús utiliza la palabra, la misma palabra que se utiliza en Deuteronomios para decir cómo fue escrito las tablas de piedra. ¿Quién las escribió? La expresión es el dedo de Dios. ¿Qué significa el dedo de Dios?
Porque Jesús dijo, si por el dedo de Dios yo hago esto, entonces Él está afirmando que liberó a la persona poseída por el mal, lo liberó por el dedo de Dios. ¿Qué significa entonces el dedo de Dios? En el tema anterior leí algunos textos, ahora voy a leer otros textos, algunos los voy a repetir, este mismo que estamos hablando, lo vimos en el tema pasado, pero ahora específicamente el dedo de Dios. ¿Qué significa el dedo de Dios? Bien, en la Biblia, si, eh, si leemos acerca de lo que estaba sucediendo en Egipto, cuando Dios estaba dándole la orden a Faraón de liberar a los israelitas, y Dios comienza a enviar plagas a Egipto, llegó un momento en que los hechiceros que estaban tratando de imitar lo que Dios estaba haciendo no pudieron hacerlo. Dios envió una plaga que llegó el momento en que los hechiceros ya quedaron derrotados. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 8, el versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Pero tal como el Señor había dicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Qué significaba aquí? Dedo del Señor es este. Lo que estaba significando aquí era que el poder de Dios estaba haciendo eso. Dedo del Señor aquí estaba señalando o estaba diciendo el poder, la autoridad de Dios. Dios estaba actuando, Dios mismo estaba haciendo esas cosas. Y cuando ellos dijeron, el poder de Dios está haciendo esto, ellos estaban reconociendo la superioridad de Dios sobre todos los dioses y todas las idolatrías de los egipcios. Así que tenemos aquí un significado de lo que quiere decir dedo de Dios, el poder, la gloria de Dios. En los salmos que también leímos, que dedos de Dios fueron los que hicieron el firmamento, está hablando del poder, de la gloria, la majestad de Dios, que tiene el poder de hacer todo el universo. O sea, está señalando en estas palabras la causa por la cual el universo llegó a existir. Llegó a existir por el poder de Dios. Ahora, en Lucas, con respecto a la liberación del endemoniado, Jesús señala que él lo hizo por el dedo de Dios. Vamos a buscar ahora en Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, Mateo está hablando del mismo suceso que ocurrió en Lucas, el mismo suceso que se refleja en el Evangelio de Lucas. Y entonces aquí eh, está escrito en Mateo 12 y eh, vamos a leer del versículo 25 en adelante. Y como Jesús conocía el pensamiento
o sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Sobre esto hice algunos comentarios en el tema anterior. Si Satanás echa a Satanás contra sí mismo, estaría dividido. ¿Cómo subsistiría su reino? Y si yo echo los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serían vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte? Entonces saqueará la casa. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. Aquí vemos la declaración que en Lucas, donde se dice por el dedo de Dios, en Mateo se está señalando que es el Espíritu Santo. Luego, queda claro que el dedo de Dios también está señalando al Espíritu Santo. Si la Biblia dice que la escritura de las tablas de la ley, las palabras que se escribieron, es por el dedo de Dios, entonces el dedo de Dios que escribió la ley fue el Espíritu Santo. En este momento tenemos aclarado qué cosa es el dedo de Dios. Es el Espíritu Santo. Encontramos de esta manera que ese día en que Dios se estaba manifestando, que el poder de Dios estaba manifestándose a los israelitas, que se estaba haciendo la proclamación de que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, que Dios le estaba dando las leyes a los israelitas, leyes que ellos debían obedecer. Y todo lo que se estaba haciendo allí estaba presente el Espíritu Santo. También estaba presente Jesús y era un momento especial y la Biblia enseña todo lo que allí estaba señalando, porque allí también estaba Dios, estaba el Padre. Lo que estaba sucediendo en aquel momento allí era que Dios estaba presente, ocultando parte de su poder y de su gloria, porque si no el hombre hubiera muerto, pero dejándole ver, sentir al hombre, a los israelitas, a los que estaban presentes, dejándoles sentir la gloria y el poder que ellos podían resistir, porque Dios también los estaba eh, ayudando para que ellos pudieran estar en el lugar y escuchar las cosas que ellos pudieran resistir, porque el pecado hace división entre Dios y el hombre, y por causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, como tuvo Jacob su sueño cuando iba huyendo de su hermano, que soñó con la escalera que unía el cielo con la tierra, Cristo, o sea, el Hijo de Dios,
era el elemento que unía al cielo con la tierra. Cristo es, de acuerdo con el plan de la redención, Dios el creador que viene a la tierra, se hace un hombre para salvar al ser humano. Pero, como cuando dijo Dios en la creación del mundo, hagamos al hombre, Dios no es una persona. Dios es un solo Dios, es el Dios verdadero, pero es más de una persona. Estamos hablando aquí ahora acerca del Espíritu Santo por la expresión el dedo de Dios. Antes de terminar, no este tema de ahora, sino este, este análisis de esta ocasión, también vamos a hablar una vez más acerca del Hijo, porque Cristo también es Dios, pero eso para otro tema. De esto ya hemos hablado en otros temas al principio, pero ahora estamos ratificando esto que estamos señalando. Así que nos encontramos que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Y ahora vamos a leer en la Biblia algunas declaraciones que tienen que ver con el Espíritu Santo, porque hay declaraciones que dicen el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Y entonces algunos señalan, si dice la Biblia el Espíritu de Dios, luego el Espíritu Santo no es una persona aparte del Padre, porque es el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios es como una emanación, como un elemento que Dios tiene y que lo usa en su relación con el ser humano, pero que lejos de ser una persona, es más bien un componente o un elemento del mismo Dios. Antes de seguir leyendo en la Biblia, quiero señalar aquí, en este momento, lo mismo que he hecho en otras ocasiones cuando estamos hablando acerca de Dios, porque Dios es santo, es un terreno sagrado. Nosotros no podemos saber cómo es Dios, no podemos saber de qué está compuesto, cómo es Dios, porque eso sería una blasfemia. El mismo Dios, a través de Moisés, les enseñó a los israelitas que no fueran a hacer de Dios ninguna figura, de hombre o de mujer, o de cualquier astro del cielo, o cualquier ave, o cualquier animal de la tierra, o de las cosas que están debajo de la tierra, porque el ser humano es idólatra y se hace dioses inventados de acuerdo al concepto de los seres humanos. Pero nosotros no tenemos autoridad porque la Biblia no lo ha dado para que podamos decir Dios de esta manera o Dios es de otra manera. Pero hay una cosa que es cierta en el concepto o en el pensamiento humano en nuestros tiempos, que viene heredado desde los tiempos de los filósofos griegos. En los filósofos griegos hay una mitología y enseñan que el cuerpo humano tiene la parte carnal, la parte física, la parte que se ve, que es el cuerpo, y que tiene un espíritu o un alma independiente, y que cuando la persona muere, ese espíritu o esa alma que está encarcelado en el cuerpo sale. Y de esa manera se ha introducido en el cristianismo
la idea del alma inmortal. El alma inmortal, que es algo que creen los cristianos. Hay una declaración, un concepto, un pensamiento dentro del mundo cristiano que no se discute de la misma manera en que en el mundo científico dicen que todo lo que existe es por la evolución. En el mundo cristiano lo que se dice es que el hombre posee un alma inmortal, que el alma nunca muere. Este concepto del Espíritu Santo como una emanación de Dios es parecido al concepto que tiene el mundo cristiano de que el cuerpo humano tiene un alma, lo mismo que los griegos. Pero eso no es cierto. La Biblia enseña que el alma no es inmortal. La Biblia enseña que el alma que pecare, esa morirá. Pero este no es el tema que estamos tratando, no solamente lo estoy poniendo como un ejemplo de lo que estamos hablando. La expresión, el Espíritu de Dios, dicen algunos, está claro que si dice el Espíritu de Dios, no es una persona, sino que es una emanación del mismo Dios. También se señala por algunas personas que el Espíritu Santo no es una persona divina, que es también una emanación o un reflejo del Hijo, que es Dios, pero que es una emanación también del Hijo. O sea, el Espíritu Santo puede llegar a ser o llega a ser, según este concepto, una emanación del Padre o una emanación del mismo Hijo. En estos conceptos donde los seres humanos comienzan a hablar de Dios y comienzan a decir Dios es esto o Dios es aquello, también señalan que el mismo Jesús, y por esa razón es que lo vamos a tratar en esta temática que estamos teniendo, señalan que el mismo Jesús no es Dios y hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el Padre. Y que creemos en un Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Por lo tanto, en este sentido, Jesús tampoco es Dios con respecto a esto que se está diciendo, o que el Hijo de Dios es alguien que fue engendrado porque es el Hijo de Dios. O sea que Jesús llega a la existencia en un momento anterior a la creación de Dios y que Jesús fue o creado por Dios o engendrado por Dios, porque eso dice la Biblia, habla del Padre y el Hijo, del Padre y el Hijo. Por lo tanto, Jesús o el Hijo de Dios es creado o fue engendrado. Señalo esto y digo Jesús o digo Cristo porque se está hablando del Hijo de Dios. La Biblia enseña cuando Jesús fue a nacer que el ángel le dijo que se llamaría Jesús porque significa Salvador. También sería Cristo porque fue ungido por el Espíritu Santo. Pero dejémoslo del Hijo y vamos a seguir con respecto al Espíritu Santo y a la declaración de el Espíritu de Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a analizar lo que aquí está escrito. Dice, pero Dios nos los reveló
por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. El tema de que se está hablando aquí está señalado en el versículo 9. Por lo tanto, vamos a leer también ahora el versículo 9. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. A esas cosas que Dios ha preparado para los que amamos a Dios, entonces viene la declaración que leímos y que vamos a leer otra vez acerca de esas cosas que los seres humanos no podemos ni siquiera imaginar. No estamos explicando el texto ahora, lo hemos hecho y lo volveremos a hacer en el futuro. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló. Esas cosas Dios nos las reveló por el Espíritu. Dios el Padre nos revela esas cosas que han de venir por medio del Espíritu, nos hace conocer, y el agente que nos hace conocer es el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Señala la Biblia aquí que el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, ese Espíritu escudriña, sabe lo profundo de Dios, significa que también es Dios. Por eso dicen que el Espíritu no es una persona, que sino es una emanación del mismo Dios. Pero también se puede entender que sea una persona que también es Dios. Y como que en la creación Dios dijo, hagamos al hombre, está claro que Dios es plural, es una palabra, señala al Dios verdadero, pero ese Dios verdadero es plural. También se puede decir que el Espíritu Santo es Dios, pero vamos a seguir leyendo la Biblia, porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Ahora tenemos aquí la declaración y voy a leer estas dos declaraciones nuevamente. Ya lo hice, pero como estamos hablando, ¿qué cosa es el dedo de Dios? Hemos visto que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Es una emanación del Padre o es una persona? La palabra Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Dios, puede o podría entenderse de dos maneras, no de una sola manera. Podría entenderse como que es Espíritu de Dios, o sea, el mismo Dios tiene su Espíritu y eso es el Espíritu Santo, o sea, la misma persona de Dios. Esa es una forma de entender, pero en la Biblia se aclara el concepto y dice entonces el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Luego, la declaración, el Espíritu de Dios, no tiene que ser forzosamente
que es el mismo Dios o una emanación de Dios, sino que procede, que viene de Dios. Y esto es lo que significa el Espíritu de Dios. Vamos a recordar en este momento cuando Jesús le habló a los discípulos y les dijo, voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador. Más aún, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes están tristes porque yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando el consolador, el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, les hará conocer pecado, justicia, juicio. Él les enseñará todas las cosas. Por lo tanto, la Biblia, en vez de decir que el Espíritu de Dios forma parte de Dios, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo es enviado de Dios, como estoy leyendo aquí otra vez, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Con qué fin Dios envía al Espíritu? Para conocer los dones que Él nos ha dado gratuitamente. Dios envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo, como está escrito en la Biblia, dan los dones a la iglesia. Son los que capacitan al pueblo de Dios. Versículo 13 dice, lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu. Aquí señala la Biblia la palabra doctrina y la palabra Espíritu Santo o Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Qué cosa es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza bíblica. La Biblia es la palabra de Dios. Nos enseña la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Pongo el ejemplo de la creación. Hay una doctrina que dice que Dios es el creador y la Biblia dice que Dios es el creador. Hay una doctrina bíblica que enseña que el sábado es el día que Dios estableció para que fuera el día de reposo y de adoración para los cristianos. Eso es una doctrina. La Biblia enseña que los muertos nada saben, que los muertos dejan sus pensamientos y que los muertos van a resucitar. Esa es otra doctrina. El Espíritu Santo es un tema que se estudia en la Biblia de acuerdo con lo que la Biblia dice. Hablando del Padre, doctrina de Dios. Hablando del Hijo, doctrina del Hijo de Dios. Hablando del Espíritu Santo, la Biblia señala aquí doctrina del Espíritu Santo. Y si se está hablando de la Biblia, se está hablando de la doctrina de la Biblia. Una doctrina, ¿cuándo es que queda establecida? ¿Cuándo es que una doctrina queda establecida para que los seres humanos la creamos? Y aprovecho aquí para decir lo siguiente de nosotros, adventistas del séptimo día. Nosotros los adventistas del séptimo día creemos doctrinas bíblicas. Lo mismo que decir, creemos las enseñanzas de la Biblia, pero no tenemos ni una doctrina, ni un pedacito de una doctrina que sea doctrina de la iglesia adventista. La iglesia adventista solamente es el nombre
que los cristianos que pertenecemos a esta denominación nos hemos puesto adventistas del séptimo día. Pero eso no significa que adventista, que quiere decir que creemos que Cristo viene, que creemos en la segunda venida de Cristo, es una doctrina de nuestra iglesia. No, es una doctrina de la Biblia. Nos llamamos adventistas del séptimo día, no porque la observancia del sábado sea una doctrina de nuestra institución religiosa. La doctrina es la Biblia. De esa manera, ninguna doctrina bíblica es propiedad de la iglesia adventista. La iglesia adventista, estudiando la Biblia, encontramos lo que Dios dice, lo que dice la palabra, y eso creemos. Y decimos, creemos en estas verdades bíblicas, no porque sean creadas por nosotros. Ahora mismo ha surgido un pastor pentecostal evangélico y está enseñando la doctrina bíblica verdadera. Está enseñando la venida de Cristo, está enseñando el sábado, está enseñando lo que es limpio y lo que es sucio, está enseñando que el alma no es inmortal, está enseñando lo mismo que nosotros enseñamos, pero él es pentecostal, yo soy adventista, nuestra iglesia es adventista, ni la doctrina es de él, Miguel Ángel Ortiz, no es de él, es de la Biblia, él la saca de la Biblia. La doctrina adventista no es creación de la iglesia adventista, es la misma doctrina bíblica que el pastor Ortiz. Él lo estudia y lo enseña correctamente, lo mismo que estamos haciendo nosotros. Luego, el Espíritu Santo también es una doctrina. ¿Cuál es la doctrina que habla del Espíritu Santo? Que Dios envió al Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo está presente en la tierra desde el momento en que Dios está haciendo la creación. En este mismo estudio que estamos teniendo y que estamos analizando ahora del Espíritu Santo, vamos a encontrarnos con otro detalle que tiene que ver con el santuario, que el Espíritu Santo estaba presente. Así que en este estudio, en este análisis que estamos presentando aquí, es que el Espíritu de Dios lo que significa es el Espíritu que Dios envió y que esto es una doctrina bíblica. ¿Desde cuándo existe esta doctrina bíblica? Cuando la Iglesia Católica lo dijo, cuando la Iglesia Adventista dijo, creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, no, no es ni por la Iglesia Católica, ni por la Iglesia Adventista, ni por ninguna iglesia cristiana, sino por la Biblia. La iglesia cristiana existe porque la palabra de Dios lo señala. El plan de la redención, en el cumplimiento Cristo vino, dio su vida por el ser humano, venció al pecado, terminó su obra, volvió al cielo y dijo que iba a volver. La iglesia cristiana es el pueblo de Dios que surge después que Cristo hizo su obra y continuó así el plan de la redención. Pero esa doctrina es la Biblia, la palabra de Dios. No es la doctrina verdadera, no es porque esta iglesia dijo o la otra dijo o un individuo dijo, sino porque Dios lo dice en su palabra. Y así los seres humanos, en su forma de estudiar la Biblia, en su forma de interpretar la Biblia, van creyendo las doctrinas bíblicas. Es lo que hemos hecho los adventistas. No es el Espíritu Santo una doctrina de la Iglesia Católica,
ni de la iglesia adventista, ni de ninguna iglesia. El Espíritu Santo es el Dios, el Padre, que envió al Consolador, y esto es el Espíritu enviado por Dios. Y es una doctrina que en la Biblia está presente. Llego con el tema hasta aquí. Vamos a continuarlo de aquí en adelante en nuestra próxima grabación. Por favor, comparte este tema con otras personas. Haz lo que puedas hacer para que esto se pueda escuchar por otras personas, porque hay mucha confusión actualmente, porque los mismos cristianos y también algunos adventistas están enseñando un error. El Espíritu Santo es una persona distinta, es una persona que forma parte de la divinidad. Dios es plural. Dios dijo, hagamos al hombre. Dios es el Padre, el principal, es el Hijo, que también lo vamos a ver, y es el Espíritu Santo que Dios envía a la iglesia para la edificación de la iglesia. Llegamos hasta aquí, nos vemos en nuestra próxima grabación.